¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar uno de esos momentos que, de verdad, lo cambiaron todo para la especie humana, la Gran Ruptura. Y no fue una guerra ni la caída de un imperio. Fue algo mucho más profundo, una transformación total en la forma en que obteníamos nuestra energía. Es el momento exacto en que dejamos de vivir con la energía que nos llegaba del sol cada año y empezamos a quemar, literalmente, los soles acumulados durante millones de años bajo tierra. A ver, todos nos sabemos la historia oficial, la que nos contaron en el colegio, ¿no? La de James Watt, Richard Arkwright, genios que tuvieron una idea brillante y de repente crearon el mundo moderno. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? La versión que vamos a explorar hoy es distinta. Va más allá del mito del inventor solitario. Es una historia donde la verdadera protagonista es la fría necesidad económica, una estructura de precios muy pero muy particular que básicamente forzó a que la innovación ocurriera. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que hacer un viaje. Un viaje a un mundo que hoy nos parecería casi de otro planeta. Un mundo que funcionaba bajo un techo. Un techo invisible, sí, pero imposible de romper. La cantidad de energía que el sol nos mandaba cada año. Por cierto, si este tipo de análisis sobre las fuerzas que realmente mueven la historia les interesan, los invito a suscribirse al canal. Así podemos seguir descifrando juntos estos grandes procesos históricos. Este era el mundo de la economía orgánica. Durante miles y miles de años, toda la civilización humana dependía por completo de los ciclos de la Tierra. La energía no se sacaba de un pozo, se cosechaba. Necesitábamos fuerza, usábamos nuestros músculos o los de los animales que comían pasto. Necesitábamos calor, quemábamos madera de los bosques. Todo, absolutamente todo, dependía de la Tierra, del sol y del ritmo de las estaciones. Y claro, estas limitaciones eran brutales, creaban un problema constante. Si querías más energía, o sea, más leña para quemar, tenías que talar bosques. Pero esa tierra ya no la podías usar para cultivar comida. Si querías más transporte, necesitabas más caballos, que a su vez necesitaban más pastizales, quitándole espacio a los cereales para la gente. Era, a fin de cuentas, un juego de suma cero. Un círculo vicioso donde cualquier pequeño avance terminaba siendo absorbido por el aumento de la población. La sociedad vivía en un equilibrio muy frágil. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se rompió ese ciclo que duró milenios? Y sobre todo, ¿por qué pasó primero en Gran Bretaña, una pequeña isla al norte de Europa? Pues la respuesta, como sostienen muchos historiadores económicos, no hay que buscarla en una supuesta genialidad o superioridad cultural, sino en algo mucho más simple, la fría lógica de los números. Y aquí está el núcleo de todo, la tesis del historiador Robert Allen. A principios del siglo XVIII, Gran Bretaña era una anomalía en el mundo. Por un lado, gracias a su imperio comercial y a los efectos a largo plazo de la peste negra, los salarios de los trabajadores británicos eran de los más altos del planeta. Y por otro lado, por pura suerte geográfica, tenían enormes depósitos de carbón, muy fáciles de extraer. Esa combinación, salarios carísimos y energía regalada, creó el incentivo perfecto. Hizo que inventar máquinas no solo fuera una buena idea, sino un negocio redondo. Miren, y aquí están los datos duros que lo demuestran. Lo que vemos en esta tabla es clave. Este ratio nos dice cuánta energía se podía comprar con el sueldo de un día. Fíjense en Newcastle, justo encima de las minas de carbón. Allí, el trabajo era tan caro y la energía tan barata que con un salario se podía comprar 5 veces más energía que en ciudades como París o Pekín. Ojo, no es una diferencia pequeña, es un abismo económico. Y este gráfico nos muestra la otra cara de la misma moneda. El carbón en Gran Bretaña era sencillamente el más barato del mundo. Y no solo eso. En Londres, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad había acabado con los bosques cercanos. La línea se volvió carísima, lo que obligó a la gente y a los artesanos a pasarse al carbón mucho antes que en cualquier otra parte de Europa. El escenario estaba servido para que algo grande ocurriera. Así que, al final, todo se reduce a una simple decisión de negocios. Pongámonos en la piel de un empresario de Manchester. Tenía sentido invertir una fortuna en una máquina de vapor que era ruidosa, ineficiente y peligrosa. ¡Claro que sí! Si con ese podía reemplazar a un grupo de trabajadores que le costaban un ojo de la cara. Pero ahora pensemos en un empresario de París o de China. La mano de obra era súper barata y la energía carísima. Hacer esa misma inversión habría sido un suicidio financiero. La máquina de vapor no se inventó solo porque se pudo, sino porque por primera vez en la historia, y solo en un lugar del mundo, salía a cuenta. Una vez que ese incentivo económico se activó, fue como abrir una represa. La humanidad pasó de vivir de la pequeña renta de energía que el sol nos daba cada año, a saquear el inmenso capital energético que la Tierra había guardado bajo tierra durante millones de años. Las consecuencias de eso, fueron exponenciales.
Miremos esta cronología, porque la transición no fue de un día para otro. En 1560 el carbón era casi insignificante, pero para 1700, justo antes de que todo explotara, ya era la mitad de toda la energía que se consumía en Inglaterra. ¡La mitad! Algo que no había pasado en ningún otro lugar. Y para 1860 su dominio era prácticamente absoluto, un 93%. El carbón dejó de ser una piedra negra que ardía y se convirtió en el pilar fundamental de una nueva civilización. Para que nos hagamos una idea de las cifras, en el año 1700, Gran Bretaña ya sacaba de sus minas casi 3 millones de toneladas de carbón, un número que para la época era una barbaridad, más que todo el resto del mundo junto. Pero esto, créanme, era solo el principio. Porque un siglo después, en 1800, esa cifra se había multiplicado por 5, 15 millones de toneladas. Este salto brutal es la prueba material de la nueva economía mineral, un sistema que ya no tenía el límite de la tierra o la fuerza de los músculos, sino solo el límite de cuán profundo y rápido se podía cavar. El historiador David Landes lo describió con una metáfora perfecta: el Prometeo desencadenado. ¿Recuerdan el mito de Prometeo, que le robó el fuego a los dioses? Pues esto fue algo parecido. La humanidad se apropió de una fuente de poder que iba más allá de su propia biología. De repente, la producción ya no dependía de cuántos bueyes o caballos tuvieras, sino de la potencia, en teoría ilimitada, de una máquina de vapor. Claro que esta revolución energética no fue solo un cambio técnico en las fábricas, implicó una reconfiguración total de la sociedad, de las ciudades, del paisaje y del propio ritmo de la vida. El tiempo, que por siglos se midió por el sol y las cosechas, ahora pasaría a medirse por el silbato de la fábrica. Esta frase de Alexis de Tocqueville sobre la ciudad de Manchester lo dice todo. Es la gran paradoja de la era industrial. Se creó una riqueza material como nunca antes se había visto, pero el costo humano fue terrible. Las nuevas ciudades eran, a la vez, centros de innovación y de una miseria espantosa. El sistema de las fábricas impuso una disciplina de hierro, un ritmo mecánico que no tenía nada que ver con la vida en el campo, creando conflictos sociales que antes no existían. Y aquí llegamos a una idea fascinante, que parece ir en contra de toda lógica, la paradoja de Jevons. Uno pensaría que si la máquina de vapor de Watt era mucho más eficiente que las anteriores, se usaría menos carbón. Lógico, ¿no? Pues pasó exactamente lo contrario. Como la energía de vapor se volvió más barata y más útil, se empezó a usar para todo, para mover telares, trenes, barcos, cosas que antes eran impensables. Cada mejora en la eficiencia, en lugar de ahorrar carbón, hacía que la demanda total se disparara por las nubes. Al final, todo este cambio de un sistema energético orgánico a uno mineral nos dejó una herencia muy compleja. Una herencia de enorme prosperidad, sí, pero también de peligros con los que seguimos lidiando hoy en día. A ver, resumamos lo que hemos aprendido. Primero, que la revolución industrial fue, en el fondo, una revolución energética, un cambio de sistema. Segundo, que no ocurrió por casualidad, sino por una estructura de precios muy específica, salarios altos y energía barata, que solo se dio en Gran Bretaña. Y tercero, y esto es lo más importante, que esta gran ruptura nos dejó un doble legado. Por un lado, la capacidad de crear una riqueza increíble, y por otro, una dependencia total de los combustibles fósiles, que es la base de nuestra civilización y ahora nuestro mayor problema. La historia de la gran ruptura no es solo algo para los libros, es un espejo en el que mirarnos. Nos enseña que estas transiciones energéticas son procesos largos, complejos, que se mueven por incentivos económicos y que tienen consecuencias sociales que nadie puede prever. Y ahora que estamos en medio de nuestra propia transición, la pregunta que nos deja el pasado es clara. ¿Seremos capaces de gestionar este cambio con la visión de futuro que a ellos les faltó? ¿Podremos aprender tanto de sus enormes logros como de sus terribles errores?